Hola a todos, soy la doctora Alejandra García, soy pediatra y bienvenidos a un episodio más de Pediatría al Día. Hoy estoy muy contenta porque estoy con una super invitada que es la doctora Clara Torres. Ella es gastroenteróloga pediatra, endoscopista, egresada de uno de los centros, de los mejores centros del país, que es el Centro Médico de la Raza. Clarita, muchas gracias por estar por acá. Gracias a ti, Ale, por invitarme. Mucho gusto por estar aquí. Excelente. Pues bien, vamos a tocar temas creo yo que son muy comunes, Sí. Tanto en la consulta de pediatría, más también con ustedes, y que siento que fibras sensibles, ¿no? Pero bueno, ahí les doy. El tema de hoy es el reflujo. Ajá. Ok. Y pues vamos a iniciar, Clarita, ayúdanos a definir, pues, ¿a qué le llamamos reflujo? Ok, bueno, en general el reflujo significa que regresa, en este caso, alimento, puede ser leche, puede ser secreción del estómago, regresa a un lugar donde no debería de estar, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un reflujo esofagogástrico, nos hablamos más bien gastroesofágico, hablamos que regresa del estómago hacia el esófago. En algunas ocasiones puede llegar hasta la boca, hasta la nariz, pero a eso nos referimos con decir reflujo. Ese término, muy bien. ¿Y cómo, sabemos que entonces es el reflujo, pero cómo diferenciarlo como una enfermedad por reflujo gastroesofágico? Ok, cuando ya tenemos una enfermedad, ya se involucran algunas otras partes del cuerpo. Por ejemplo, empieza a haber afección, no en todos, pero puede haber afección a nivel pulmonar, a nivel nasal, puede haber ya una afección para el peso, que no me incrementen tanto peso o talla, puede haber ahí algunos otros rechazos, por ejemplo, con alguna alimentación, en el caso de la alimentación complementaria. Sí. A veces ya también me involucran cuestiones sensoriales, hay ya algunos, esto se le llamamos como banderas rojas, que nos dicen esto definitivamente no es algo habitual. De hecho, también si nosotros hiciéramos en todos estos pacientes una endoscopía, generalmente hay cambios en la mucosa de ese esófago, pero pues no todos llegan a eso. Básicamente ya nos dijiste qué es la enfermedad y cuáles serían justamente esta sintomatología. ¿Cómo yo puedo, pues como mamá, como cuidadora, saber que mi hijo probablemente está teniendo este reflujo? Ok, esto va a ir variando en general en la edad o la etapa del niño. Lo más primordial o lo más, digamos, como sencillo es observar tal cual el evento que nosotros le llamamos de regurgitación, ¿no? O sea, el niño está comiendo, jugando, haciendo lo que quiera y de repente se le regresa la comida. Dependiendo de la etapa, por ejemplo, en los niños ya más grandecitos podemos decir que ellos mismos nos refieren como un ardor en el pecho o un dolor en la pancita o como que se les sube algo o como que dicen, ay, tengo ganas de vomitar. También hay unos niños que me llegan a referir mucho dolor de garganta, sobre todo en la mañana. O pueden ser niños que incluso no tengan ningún síntoma de estos que le llamamos digestivos y más que nada estemos con un paciente, por ejemplo, que tenga solo síntomas respiratorios, de que tiene una tos que no se le quita y ya llevamos 2 meses, 3 meses con tratamiento, pulmón parece bien, ese tipo de síntomas los vemos en más grandes. En los más chiquitines es más común que tengan estas regurgitaciones, esto sí es más frecuente, pero incluso si no se llega a ver, algunos datos que podríamos estar observando es justo el peso y talla, que por eso también es tan importante el control mensual con el pediatra, es uno de los tantas cosas que nos encanta ver. También por otro lado que tengamos la nariz constantemente tapada la nariz, que aunque hay algunas de estas cosas que pueden ser por la edad, pues sí es algo muy diferente. Alguno de otros es que ya tengamos problemas para respirar, o sea que nos detenga un poquito la respiración y en general serían como los más frecuentes. Ahora, signitos donde yo puedo ver que se regresa sin que se vea, puede ser que yo solo escuche la regurgitación y dicen los papás así, es que escucha como un burbujeo, o luego dicen, es que como una flemita, trae aquí como una flemita, ¿no? Y lo que ya se ha quitado un poquito de los criterios, pero que sigue siendo vigente, es cuando se arquean muchísimo para atrás. Una posición que se le conoce como Sandifer, pero que esa posición vemos que también la hacen los niños, digamos, que no tienen tal cual una enfermedad. Entonces, que tenga cualquiera de estos síntomas no quiere decir que ya es una enfermedad por reflujo, pero sí que puede tener el reflujo. Y bueno, claro, entonces ya tengo a mi niño con estos datos que me dices, lo llevo con su pediatra, lo llevo con el gastropediatra. ¿Cuáles son las vías para poderle diagnosticar el reflujo? ¿Qué tenemos nosotros de ultrasonidos, gabinete? ¿Qué podemos hacer para diagnosticarlo? Ok,
Existen muchos tipos de estudios que se pueden hacer en un niño con reflujo, sin embargo, el diagnóstico en un 95% de los casos tiene que ser totalmente clínico. O sea, es clínicamente, quiere decir yo reviso al paciente, escucho a la mamá, escucho al niño cuando es necesario para ver qué síntomas tiene y con eso yo integro mi diagnóstico. Yo no necesitaría nada más. Hay casos particulares, muy poca población, la verdad, que justo los síntomas no son tan habituales, por lo que les decía, solo tiene tos y no sé si es reflujo o es el pulmón o es... En esos casos sí se puede llegar a solicitar algunos otros estudios. Contamos, por ejemplo, con uno que se llama pH-metría con impedancia, que lo que hace es que ponemos como un popotito más delgado que un popote, o sea, súper delgadito en la nariz, pero que se queda sobre el esófago y se queda 24 horas que el niño se alimenta normal, juega normal, todo eso. ¿Para qué? Para que todo el tiempo me esté midiendo cuál es la acidez que llega a este esófago. O si no es acidez, que se me esté regresando el contenido del estómago al esófago. Sí, nos da muchos datos, pero se sirve mucho más en niños un poquito más grandes, en que ya pueden ubicar el síntoma que les está molestando. Otro estudio que existe, que también se ha dejado como de usar un poco, es la serie esófago gastroduodenal. Es un estudio de imagen donde le damos a tomar al niño un poco de líquido con algo de contraste para que vaya pintando el caminito que forma hasta llegar al estómago. La realidad es que no sirve para reflujo. ¿Para qué me sirve o en qué casos yo los pediría al niño que estoy sospechando de reflujo? Cuando tengo síntomas fuera de lo común y, por ejemplo, yo quiero descartar que haya una comunicación del esófago al pulmón, o que yo cuando estoy comiendo no me estoy, digamos, pasando la comida al esófago, sino que se me atora y se me va famoso al otro lado, ¿no? Y también con algunas otras alteraciones le llamamos anatómicas, de que ya el estómago de plano está acá arriba porque hay una hernia. En ese tipo de casos sí nos pudiera llegar a servir, pero la realidad es que si yo le hago un estudio a 10 niños sanos, en 10 va a salir que sale el reflujo, porque es algo que puede surgir normal. Entonces ese no. Y ya el último sería la endoscopía, que lo dejamos justo también casos ya más específicos, son los menos, pero pues en esos niños que necesitamos ver realmente qué está pasando con el hiato, que es una valvulita muy importante que evita el paso de la comida del esófago al estómago, y para ver también la mucosa, si ya hay un daño o una inflamación en este esófago. Ahí ya serían como los otros estudios diagnósticos, pero de primera instancia, totalmente clínico. Muy bien. Y yo decía al principio que íbamos a tocar fibras sensibles porque si bien tú lo sabes muchísimo mejor que yo, que a quién le vamos a dar tratamiento. Y digo, no vamos a hablar ahorita, ¿no? De dosis ni de esos tipos de cosas, ¿no? Pero también creo yo que el reflujo ha englobado muchos mitos, muchas recomendaciones que ya ahora ya pues no se hacen. Sí, ya tenemos evidencia pues de que eso y nada es lo mismo, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿qué te parece si primero hablamos del tratamiento? O sea, ¿a quién vamos a tratar? Ok. En general, los que sí se tratan son los que tienen enfermedad por reflujo, ¿vale? A los que tienen un reflujo fisiológico no se les debe dar un tratamiento, mucho menos un tratamiento farmacológico. De estos, el tratamiento, digamos, en general ya son cosas que nos tocan a nosotros, pero va enfocado a, en algunos casos, encontrar la causa, porque algunos de los que tienen enfermedad por reflujo vienen secundaria a una causa diferente. O sea, entonces no solamente es porque pues le ocurrió a mi pancita subirle el reflujo, ¿no? O sea, puede ser por tema de alergia, puede ser por un tema de justo tengo una hernia ya tal, puede ser, o sea, ahí hay muchos motivos. Entonces, se va a buscar de dónde viene la causa y aquí entonces se le va a tratar. Ya por el reflujo fisiológico, en el tratamiento es lo que no les gusta tanto a los papás porque dicen, denme una medicina que lo resuelva. Y claro, mala noticia, fisiológico le llamamos a todo lo que es normal. Y entonces un niño va a tener reflujo fisiológico o normal hasta que esté preparado su hiato. A mí me gusta explicarles a los papás, todos los niños del mundo tienen o tuvimos en algún momento reflujo. Que se vea o no se vea es otra cosa, ¿no? Que yo tenga más síntomas que otro es otra cosa. Pero un reflujo fisiológico ya tenemos estudios actuales de que es algo incluso necesario. ¿Por qué? Porque esta valvulita que les decía, que es la valvulita que controla que no se pase el estómago, el contenido hacia el esófago, todos los niños hasta aproximadamente los 6 meses de edad, que es cuando ya se sientan y tienen fuerza en el tórax, es cuando esta valvulita se va a cerrar o va a ser lo suficientemente fuerte para cerrarse.
el resto del tiempo está abierta todo el tiempo. Entonces, ¿qué pasa si yo tengo un vaso así y lo volteo? No, o sea, se va a salir. ¿Qué pasa si yo al niño lo hago llorar y había comido? Se va a salir, ¿no? ¿Y esto por qué es? Y ahorita una de las teorías que existe es que, bueno, así como los niños tienen que aprender a comer, a hacer del baño, a respirar fuera del útero de la mamá, tienen que aprender a controlar cuánto es mi apetito. Entonces, ejemplo, si yo bebé me lleno de aquí a aquí, todo este contenido yo lo puedo sacar para que no me esté dando molestias. Entonces, bueno, el tratamiento va enfocado a explicarles a los papás esta parte. Ya podríamos usar otras cosas como por ejemplo espesantes de algunas fórmulas, acortar los tiempos de las tomas de la leche materna, por ejemplo, si es una mami que tiene una producción masiva de leche materna, pues tal vez acortarlas, mantener al niño en posición ya como más, digamos, inclinadito unos 20 minutitos después de haber comido y sobre todo sacar muy muy bien el eructo porque eso nos hace una burbuja que nos puede ayudar a regresar más. Muy bien, muchas gracias. Bueno, en cuestión justamente a lo mejor como de las prácticas, bueno, ahorita se me viene a la memoria de esos colchoncitos antirreflujo, ¿no? Platícanos tú como experta en estos temas, Clara, se debe hacer, porque todavía hay gente. Abril 2025 sí llegan de que, ¿dónde se lo compro? No, pues sabe Dios porque ya tiene ratito, ¿no? Pero bueno, que no se sugiere, pero platícanos sí, no y por qué. Ok, precisamente lleva muchos años que ya no se sugiere el colchón antirreflujo. Precisamente como les mencioné, una de las medidas es mantener al niño semi-inclinado y dijeron, pues, ¿por qué no? Lo mantenemos o en las sillas del carro o en un colchón antirreflujo como el que usan los adultos. La realidad es que ya sabemos que esto, aunque en muy pocos casos mejora, incrementa muchísimo el riesgo de algo que nosotros le llamamos muerte súbita del lactante, que es que dejan de respirar y hay una muerte desafortunada porque su cabeza es muchísimo más grande con respecto al cuerpo. Entonces hace que en cualquier movimiento ellos hagan esto y en esa posición pues realmente cortan ahora sí que la circulación del aire, ¿no? Entonces por eso ya no se recomienda porque es más peligroso que lo que realmente les puede ayudar. Y por eso esta posición inclinada se recomienda que sea totalmente con los papás, o sea, con ellos que nos aguanten un ratito y no sea ni en sillas especiales, ni en colchones antirreflujo, ni nada de eso. Justo lo que mencionabas, Carita, o sea, al fin y al cabo el reflujo, pues nosotros tenemos que discernir, ¿no? Entre es fisiológico, es enfermedad, es secundario una alergia a la proteína leche, o sea, son varias cuestiones, ¿no? Pero te agradezco, así es, pero te agradezco por haberlo desmenuzado y hacerlo muy sencillo para que los papás pues aprendan un poquito más sobre este tema. Y si bien no solamente ves estos padecimientos, sino muchos en cuestiones gastrointestinales, platícanos dónde te podemos encontrar si queremos hacer una cita contigo. Muchas gracias. Sí, espero que les dé un poquito de calma a los papás, porque sé que es un tema que preocupa mucho y dicen, es que vomitó hasta por la nariz. Sí, pero justo es explicarles esto. Pero bueno, con gusto yo los puedo atender. Estoy en el hospital El Ángeles Centro Sur. Estoy ahí en el consultorio 1135 para lo que necesiten. ¿Vale? Muchas gracias, Clarita. No, pues, ¿de qué? Gracias por explicarnos de manera sencilla, por atender al llamado a poder platicar con nuestros papás y esperemos que poder seguir platicando contigo de estos temas. Muchas gracias. No, gracias a ti, que estén muy bien. Hasta luego, nos vemos en el siguiente episodio.